no quiero, si es posible, que mi beneficio desaparezca, sino que viva y dure toda la vida de mi amigo. Séneca. En mi jardín hay rosas. Yo no te quiero dar las rosas que mañana no tendrás. En mi jardín hay pájaros con cantos de cristal. No te los doy, que tienen alas para volar. En mi jardín abejas labran fino panal. Dulzura de un minuto, no te la quiero dar. Para ti lo infinito o nada, lo inmortal o esta muda tristeza que no comprenderás, la tristeza sin nombre de no tener que dar a quien lleva en la frente algo de eternidad. Deja el jardín, no toques el rosal, las cosas que se mueren no se deben tocar. Muy buenas tardes, amigos de Literatura Visión, compañeros que siguen este trabajo y que comparten con nosotros la labor de este programa, los que están mirando y nos acompañan en el día de hoy, nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros parte de nuestra academia, a los miembros de esta academia, a los capítulos, a todos aquellos que pertenecen a esta organización. Le damos la bienvenida a este programa. Este es su programa, día 13 de junio. Y hoy, de acuerdo a la religión católica, es el día de San Antonio. Así es que las niñas solteras tienen la oportunidad de hacer algo si son creyentes del catolicismo. Entonces, abrimos el programa en el día de hoy. Antes de comenzar, mi compañera María Josefa a mi derecha, Saludos. Aurea a mi izquierda, y estamos listas para comenzar un programa más. Pero este programa es como un reflejo del programa anterior, de la semana pasada, trabajando entre la investigación que se hizo sobre el dramaturgo Federico García Lorca. Estábamos considerando algunos de sus amigos, y fue precisamente en Cuba, donde él, en su visita a Cuba, donde él viaja a estar, donde él se recrea en la visita de la casa de los Loynaz del Castillo. ¿Quién fue Loynaz del Castillo? Uno de los hombres más célebres dentro de la historia de Cuba. Fue un general que escribió el himno invasor. Así que ya dentro de lo que es la revolución y por la independencia cubana, allá por los años 800 y pico, cuando empieza la guerra y toda esa serie de cosas, están muy ligados esta familia a lo que es el desarrollo y el desenvolvimiento de lo que es la independencia de Cuba. Entonces, de ahí que la hija de este gran hombre, Dulce María, pues comienza a ser parte también de la historia, pero ya no dentro del aspecto político, sino dentro del aspecto literario. Y con ella seguimos y comenzamos en el día de hoy con el poema dicho en su propia voz, titulado La Eternidad, poema de ella, y que lo lee, como ustedes habrán visto, en su propia voz. Entonces vamos a dar paso inmediatamente a nuestro programa, y como ustedes van a ver ahí, si vieron el programa de la semana pasada, hay un aspecto de esta narrativa a donde este señor Federico García Lorca hace mención de la casa de Dulce María Loynaz. Entonces esa casa, a la que él llamó la Casa Encantada, tiene su misterio, y es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a analizarla y vamos a hablar un poquito sobre la vida y la historia de esta poetisa. En una publicación de Teresa Mateo encontramos un poco
de lo que fuera la historia de la Casa Encantada, como la llamaría Federico García Lorca durante el tiempo que compartió con la poetisa y sus hermanos. Corre el año 1928 cuando escuchamos un ruido constante, así que se expresa esta Teresa Mateo, y al mismo tiempo está hablando de cómo Dulce María narra lo que está sucediendo en ese momento en su casa. Y dice, chac, chac, chac. Así sonaba el hacha que golpeaba el tronco de un frondoso árbol junto al cuarto de la joven Dulce María, de 25 años en ese entonces. Era un hermoso flamboyán que crecía en un solar aledaño a nuestra posesión, pero tan cerca de ella que daba sombra a mis aposentos, y por el mes de mayo cubría de una alfombra púrpura mi balcón. Recordaría entonces Dulce María en su escrito Fe de Vida al cumplir sus 90 años. Una mañana la despertaron fuertes golpes y gritos de hombre. Los detuve con una caja de cerveza, pues el calor era grande y un descanso le vendría bien. Cuenta Loinás que corrió a contarle a su abuela la tragedia. La comprendió perfectamente. Me dijo que eso podía arreglarse comprando la parte del terreno donde estaba enclavado el árbol. Corrí a donde el dueño, pero éste no quería vender parte alguna. En todo caso, y a mucho ruego, la totalidad. La totalidad fue comprada sin discutir al precio de 40,000 pesos, y de este modo la casa del alemán pasó a formar parte de los dominios donde Flor, Carlos Manuel, Enrique y Dulce María Loinás, los que construyeron el mundo a su medida. En el gran jardín, y ahí hace honor la poesía que ustedes escucharon al principio, es de donde ella saca ese poema inspirada por este gran jardín. Con vistas al mar que germinó entre ambas residencias, los 4 hermanos se inventaron una vida. Se vistieron de largo, se rodearon de obras de arte, tocaron el piano, trajeron fuentes, perros, jaulas para monos, hicieron rotondas y tendieron hasta una pequeña línea de tren en el que surcaron divertidos aquel Edén, donde hicieron tertulias literarias que bautizaron con el nombre de Juevinas. Allí se recluyeron y hasta abolieron la luz eléctrica, sustituyéndola por parpadeantes bujías de carburo, más en sintonía con su espíritu. Llegamos, dice ella, a un punto en que la realidad se confundía con la ficción, de modo que ni nosotros mismos acertábamos a separar esta de aquella. Antes de morir en 1997, Dulce María recordaría y dice: llevamos plantas exóticas, animales exóticos, realmente no teníamos ya gran necesidad de salir de allí. Entonces fue que vinieron las gentes del mundo exterior a entrar en nuestro mundo. Desde luego, no recibieron a todos. En nuestra petulancia, dice ella, creíamos que no todos eran dignos. Entre aquellos visitantes estuvieron Lorca, al regreso de su viaje de Nueva York, Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, durante su exilio cubano en 1936 al 38, y también príncipes rusos intelectuales como Alejo Campertier, que describió así el ambiente del lugar, y dice Alejo en su escrito: habían traído de Europa cajas y cajas y cajas de obras de arte, y al recibir las cajas habían tenido pereza de abrirlas. No las habían abierto, no las habían desclavado, y se habían contentado con amontonarlas en el piso bajo, y como ya no se podía vivir allí,
pues habían emigrado al piso alto. Escribía Dulce María en 1958 en Últimos días de una casa, título de su libro, y dice así: y es que el hombre, aunque no lo sepa, unido está a su casa, poco menos que el molusco a su concha. No se quiebra esta unión sin que algo muera en la casa, en el hombre o en los dos. En 1946, cuando Dulce se casó con el periodista canario Pablo Álvarez de Cañas, se mudó a vivir a una bonita casa del barrio habanero de El Vedado, donde Marixa iba a visitarla. Es arquitectónicamente correcta, dice ella. Tiene muebles y adornos bellos, pero no tiene alma, no tiene personalidad como la otra, decía la escritora. Después Flor se trasladó a una hermosa quinta y allí quedaron varios criados al servicio de su madre, su hermano Enrique, que dormía, según estas anécdotas, con una calavera sobre la almohada. No tenemos constancia ni confirmación sobre el hecho, pero así dice la historia. Y Carlos Manuel, que paseaba en hábito monarcal horas enteras por los senderos más recoletos del jardín. Cuando a los 89 años recibe el premio Cervantes de 1992, le preguntaron por aquel lugar que Juan Ramón definió como la Casa Galería, con un vaso de cristal grande en el suelo, donde Federico García Lorca bebió limonada, con estalactitas y estalagmitas, y un flamenco rosa en medio de todo y todos, que expiró en pie, es decir, en pata, de pena por el vuelo decisivo de su flamenca. Le preguntaron a Dulce y respondió: hace tanto tiempo que perdí de vista esa casa que ya apenas la recuerdo. Además, ha sido tan desfigurada, tan cambiada, tan mancillada, que prefiero no hablar de ella. Han pasado los años, cambiaron los gobiernos, cambiaron las autoridades, la casa perdió su estilo y pasan 60 años. Y es después de esos 60 años cuando continuamos nuestra historia. Y dice: cae una fina lluvia sobre el nuevo framboyán plantado. La gente pasa por línea con sus mascarillas protectoras. Ya es la época de la pandemia recientemente. Y mira lo que queda de los andamios amarillos, mientras vuelan por el jardín los versos de Dulce María. Nadie puede decir que he sido yo una casa silenciosa. Por el contrario, a muchas veces rasgué la seda pálida del sueño, el nocturno capullo en que se envuelven, con mi piano crecido en la alta noche, las risas y los cantos de los jóvenes y aquella efervescencia de la vida. Hasta aquí la casa encantada de Dulce María, la que visitó nuestro querido dramaturgo Federico García Lorca, a esta poetisa que es un honor y es lo mejor, entre otros, que ha dado el país Cuba dentro de lo que es su cultura literaria. Entonces dejamos a mi querida María Josefa para que nos hable un poquito de Dulce María. Adelante. Con mucho gusto recibo el honor de traerles a ustedes en este día de hoy esta segunda parte del programa que trae preparado nuestra directora. Gracias mil, me estás dando un trabajo halagador y divino. Ay, Dios. Dulce María Loinaz y Muñoz, La Habana, 1902 a 1997. Poeta y narradora cubana cuya primera obra se inscribe en el posmodernismo insular, dentro del cual fue la figura más representativa
de las líneas puristas. La lírica de Loynaz sedujo por su sencillez y naturalidad, y el ritmo y la musicalidad de sus versos, en los que predomina una temática en ocasiones fruto de la angustia y del enigma, y motivada indiscutiblemente por el amor. Condensada, una de las principales figuras de la literatura cubana y universal, obtuvo el premio Miguel de Cervantes en 1992. Fue la mayor de 4 hermanos nacidos de la unión entre María de las Mercedes Muñoz y Sañudo y el general Enrique Loynaz del Castillo, autor, como ya se mencionó, de nuestro himno nacional. Invasor. Perdón, de nuestro himno invasor, el himno nacional es de Perucho Figueredo. Última descendiente de una estirpe de fundadores, sus antepasados provenían del País Vasco, y entre ellos se contaban varios personajes ilustres que habían destacado sobre todo en el ámbito militar y religioso. En su familia no existían, sin embargo, antecedentes literarios, aparte de algunas composiciones de su padre, escritas como aficionado. Su infancia transcurrió en una casa popular del barrio cubano de El Vedado, donde había nacido y donde vivió la mayor parte de su vida. Creció junto con su hermano Enrique, Carlos Manuel y Flor, rodeada por un ambiente cultivado en el que se fomentaba la expresión artística y que acogió con satisfacción la incipiente sensibilidad poética que despertaba en ella. Se dedicó en su hogar, bajo la atenta mirada y los cuidados de su padre, y ni ella ni sus hermanos asistieron jamás a un colegio, ni escuela pública o privada. Los preceptores iban a educarlos a su hermana en su casona, primero la de San Rafael y Amistad, en el centro de La Habana, y luego en la de Línea entre 14 y 16 en El Vedado, hasta que en la década del 20 Dulce María comienza a estudiar Derecho Civil en la Universidad de La Habana, junto a su hermano Enrique, profesión que si bien no era su vocación, ejerció y mantuvo hasta 1961, siempre atendiendo asuntos familiares. Publicó sus primeros poemas en La Nación en 1920, año en que también visitó los Estados Unidos, y a partir de esta fecha realizó numerosos viajes por Norteamérica y casi toda Europa, incluyendo visitas a Turquía, Siria, Libia, Palestina y Egipto. Nacida María de las Mercedes Loynaz Muñoz, solo Dulce María se interesó en hacer pública su obra, ya que junto a su hermano todos hicieron poesía. Crecieron en un ambiente de celoso enclaustramiento y lujo. Se graduó de doctora en leyes en la Universidad de La Habana en 1927, recibiendo el título de doctor honoris causa por esa misma universidad. En 1928 empezó a escribir su novela lírica Jardín, que terminaría 7 años después
y que no se publicaría en España hasta 1951. Esta obra es una especie de autobiografía profetizada, en la que son elementos fundamentales la memoria, la imaginación y el sueño. Se nutre de sentimientos y recuerdos de los años pasados en la casa del Vedado y sobre todo en el jardín que la rodeaba. La autora convierte lo que fue un lugar real en el que transcurrieron muchos momentos de su vida en un mundo imaginario, ensoñador y simbólico en su paisaje íntimo, a través del cual percibe, entiende y expresa los movimientos y recovecos de su alma. En esta obra, como en el resto de su producción poética y novelística, la autora expresa su deseo de comunión con los demás, con la naturaleza y con los objetos, en una especie de unión mística con el mundo. Es fundamental en su estilo la influencia de Juan Ramos Jiménez. En las composiciones de Levinas encontramos una ternura, delicadeza y melancolía que recuerdan, sin duda alguna, la expresión íntima de Platero y Yo, la popular obra del poeta. Él mismo reconoce esta semejanza entre ambos en un artículo del año 1942 que publica en la revista semanal Buenos Aires. Fue reconocida en su patria como profesional del derecho, recibiendo en 1944 la desaparecida Orden González Lanuza, conferida específicamente en esta rama que aportaron los frutos de sus estudiantes y experiencias, siendo la primera mujer en recibirla. En 1929, Dulce María, junto a su madre y hermana, realiza un viaje por el Medio Oriente, donde visitaron Turquía, Siria, Libia, Palestina y Egipto. Este último viaje afectó especialmente a la poetisa, que, luego de visitar el Museo de Luxor y ver la tumba de Tutankamón, escribiría un poema epistolar, lírico y de profunda connotación romántica al desaparecido faraón. Visitó México en 1937, varios países de Sudamérica entre 1946 y 1947 y las Islas Canarias en 1947 y 1951, donde fue declarada hija adoptiva. Asistió en 1953, invitada por la Universidad de Salamanca, a la celebración del 7º centenario de la universidad. En 1959 fue elegida miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua y en el año 1988 es nombrada presidenta honoraria. En el año 1995, atendiendo su delicado estado de salud, se despide oficialmente y es nombrada presidenta honoraria y perpetua. Durante su vida recibió gran cantidad de premios y honores. Entre ellos se destacan el Premio Cervantes en 1992, la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X, el Sabio en 1947 y el nombramiento de Dama de las Órdenes de Isabel la Católica en Cuba
Recibió la Orden Cultural Félix Varela y el Premio Nacional de Literatura, entre otros. Entre las grandes figuras de la literatura universal que pasaron por su casa se cuentan Federico García Lorca y los premios Nobel de Literatura Gabriela Mistral y Juan Ramón Jiménez. En su casa de Calzada 19, esquina E, El Vedado, se hacían reuniones de intelectuales del ambiente nacional y extranjero. También intercambió correspondencia con los poetas uruguayos Juana de Ibarburu, quien confesó a la cubana que desconocía la causa de su admiración, ya que, luego de leer los poemas de la Loinás, reconocía que quien la admiraba era superior a ella. Falleció el 27 de abril de 1997, a los 94 años de edad, producto de un paro cardiorrespiratorio, sin dejar descendencia alguna, ni ella ni ninguno de sus otros hermanos. Ninguno de sus otros 3 hermanos. Fallece gozando del reconocimiento universal dentro de las letras de la lengua española. Casi hasta el final de sus días mantuvo una fructífera actividad intelectual. Fue sepultada en el panteón familiar la mañana del día 28, presunta fecha del cumpleaños de su fallecido esposo Pablo Álvarez de Cañas. Asistieron importantes figuras del ámbito cultural y político cubano, así como representaciones de la Iglesia Católica, pero fundamentalmente estaba su pueblo para decirle el último adiós a la poetisa, mientras de fondo se escuchaba su propia voz en los altavoces declamando parte de la obra que la hizo merecedora del Premio Cervantes, que es el Nobel de las Letras Hispanas. Gracias excelente a todos por la atención prestada y disculpen si hemos tenido algunos percances o pequeños errores. Ninguno, todo está dicho, todo está hecho y todo sigue adelante ahora con Aurea, que continúa en la parte final de Dulce María. Dulce María Loinás recibe el Premio Cervantes de Literatura 1992. La escritora cubana destaca que el Quijote ha unido con el humor a hombres de varios siglos y dijo así: Majestades, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, señor ministro de Cultura, autoridades académicas, excelentísimos señores y señoras. Constituye para mí el más alto honor a que pudiera aspirar en lo que me queda de vida el que hoy me confieren ustedes, uniendo mi nombre de algún modo al del autor del libro inmortal, unir el nombre de Cervantes al mío, de la manera que sea, es algo tan grande para mí que no sabría qué hacer para merecerlo, ni qué decir para expresarle. Así comenzó el discurso de la segunda mujer premiada con el Cervantes después de María Zambrano. De los escritores cubanos, solo Alejo Carpentier lo había obtenido anteriormente. No tuvo voz suficiente para leer su discurso de recepción del Premio Cervantes de Literatura 1992, pero Dulce María Loinás, de 91 años, demostró su fuerza y su delicada ironía al dedicar sus palabras, que fueron leídas por el novelista cubano Lisandro Otero, a la risa. Recordó un episodio de la vida de su padre en los días de una peligrosa incursión en las ciénagas. El general Enrique Loinás del Castillo empieza a leer el Quijote y se interrumpe con risa que no ha podido contener. Dulce María Loinás se lamentó de que se hayan ido perdiendo las legítimas motivaciones para la risa y reivindicó el humor en la literatura como elemento primordial. Porque la risa,
dijo la escritora cubana, cuando puede participarse, hermana a los hombres. El acto de entrega del premio Cervantes fue breve en su atención a la avanzada edad de la galardonada, que llegó a Alcalá de Henares, Madrid, en un UBI móvil y que tras la ceremonia tuvo que ser sacada en silla de ruedas del paraninfo de la universidad. Fue el rey quien se acercó por 2 veces a ponerle la medalla y entregarle el trofeo conmemorativo durante el acto académico. La escritora, que estuvo sentada todo el tiempo y se puso de pie solo para recibir los galardones y escuchar el himno universitario, vestía un discreto vestido azul. A cada momento de los aplausos, inclinaba la cabeza y sonreía fugazmente. Recordó Loynaz en sus palabras al escritor José Martí, quien sentenció una vez que los hombres se miden por la inmensidad que se les opone, y Miguel de Cervantes tuvo genio suficiente para oponerlo ante la inmensa tarea que se propuso. La autora cubana ensalza el humor que impregna las páginas del Quijote. Cuenta Dulce María cómo su padre, el general Loynaz, encontró el libro durante una de sus campañas, en la más difícil de las situaciones, perseguido y extraviado en plena selva tropical, y cómo encontró en él la risa que cuando puede participarse hermana a los hombres. ¿Quién hizo el milagro?, se pregunta Dulce María. Un hombre que vivió hace 400 años y lo suscitó con palabras escritas en un papel. La historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el libro inmortal. En las memorias de la guerra de Enrique Loynaz del Castillo, ella cuenta cómo recorriendo la ciénaga de Zapata durante la campaña de 1895, vino a dar a un claro del bosque donde un oficial del ejército español dormía con la cabeza apoyada en un libro. Asustado al oír que otros se acercaban, el militar español escapa y deja el libro abandonado, El Quijote de Cervantes. Continuando la marcha por la inhóspita zona, mi padre y sus compañeros se extravían y tras caminar un buen trecho, rendidos de fatiga, se sientan en el tronco de un árbol derribado. Mi padre abre el libro y empieza a leer para sí y luego se interrumpe con risa que no ha podido contener. Siga riendo, dicen los otros, que esa risa nos hace pensar que usted ya encontró el modo de salir del infierno. Dulce María termina su discurso sin poderlo expresar con palabras. Acepto conmovida este premio que se me concede en la ciudad donde naciera el gran escritor y en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, honor tanto más grato por cuanto lo recibo de manos del rey Juan Carlos I. El rey Juan Carlos dijo en su discurso que el esfuerzo por lograr la exactitud en la expresión de los sentimientos es lo que confiere a toda la obra de Dulce María Loynaz esa sensación de profunda transparencia en que lo cotidiano aparece siempre como algo dotado de sentido. Añadió Loynaz, ha permanecido profundamente unida a los destinos de Cuba y siempre vinculada a la cultura de su país. Primero, participando en el impulso renovador de la poesía cubana. Entre sus coetáneos ha logrado obras tan diversas como la de Nicolás Guillén o José Lezama Lima. Más tarde, con su labor, a veces ingrata, como presidente de la Academia Cubana de la Lengua, cuyas sesiones se han celebrado durante mucho tiempo en su vieja residencia familiar de El Vedado. Terminado el acto,
Los reyes hablaron unos minutos con la escritora en una pequeña sala, y ella dijo luego que los había encontrado muy simpáticos. Cuando se le preguntó sobre qué se va a llevar de España de este viaje, la autora de Últimos días de una casa, Poemas náufragos y Bestiarium dijo: me voy a llevar a todos los españoles si caben en mi maleta. Muchas gracias por la atención y este es el final de mi día. Bueno, pues esperamos que este trabajo haya sido del agrado de todos. Y ahora continuamos con el doctor Luis Alberto Ambrogio, que presenta un ciclo de poetas peruanos como comenzó en el mes de junio y que hoy trae al poeta Jorge Eduardo Eliasson. Adelante, bienvenido, doctor. Este es su momento, su segmento. Adelante. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosalía. Bienvenido al programa de Literatura Visión, a su segmento de los poetas peruanos tenemos también en el día de hoy. Así es. Bueno, ¿qué nos trae hoy? Y el poeta peruano que traigo hoy se llama Jorge Eduardo Eliasson. Él nació en Lima el 13 de abril de 1924 y falleció en Milán el 8 de marzo del 2006. Como decía antes, los poetas peruanos tienen mucha presencia en diferentes países del mundo. Es muy interesante Jorge Eduardo Eliasson porque a lo largo de casi medio siglo desarrolló una obra amplísima que comprendió no solamente el ámbito de la creación literaria, sino que también escribió, como pasó en el caso de Vallejo, novelas, textos dramáticos de teatro, ensayos, artículos periodísticos, pero también cultivó las artes visuales como pintor, además de experimentar con la escultura, la acción y la fotografía. Y es interesante porque este cultivo de las artes visuales hizo que él también escribiese una poesía visual en algunos casos. Él pertenece a la generación del 50 y es considerado uno de los poetas, escritores peruanos de mayor influencia en el ámbito de la poesía en la segunda mitad del siglo XX. Curiosamente se lo conoció como artista por sus quipus, que era una reinterpretación de un antiquísimo instrumento andino considerado dentro de los precursores del arte conceptual. Como dije anteriormente, una de las voces más representativas de la poesía hispanoamericana, y su estilo literario muestra una influencia marcada de Eguren, Westphalen y Vallejo entre los nacionales y de Breton, Prever y Ezra Pound entre los vanguardistas extranjeros. Él viajó a París a finales de los años 40 y disfrutó de ese extraordinario ambiente creativo francés que era París. Luego viajó becado a Suiza para dedicarse a la escritura y a inicios de los años 50 se radicó para siempre en Italia, donde brilló, por supuesto, no solamente por su labor literaria, sino también por su desarrollo como artista. Y, por supuesto, llegó a obtener prestigiosos reconocimientos internacionales, participando en muestras, por ejemplo, en museos como el MoMA, en el ámbito de conexión de Rockefeller, en Nueva York, etc. Su obra poética está contenida en las siguientes publicaciones, y no las voy a citar todas: Canción y muerte de Rolando, en 1943, Reinos en 1945, que dicho sea de paso, con el cual ganó el Premio Nacional de Poesía, Habitación en Roma, en 1951, Mutatis Mutandis, en 1967, El cuerpo de Giuliano, en 1971, esta es una novela, poesía escrita en 1976, Noche oscura del
Cuerpo, 1983, Primera muerte de María, 1988, y en 1996 publicó una antología, luego una obra titulada Sin título en 2001 y Ceremonias también en el mismo año. Murió en Milán en marzo del 2006. Él aprendió, era por supuesto multilingüe, además de, digamos, el español y la cultura hispana. Él estudió la cultura europea, aprendió inglés, francés y por supuesto luego italiano. Ganó también, como dije, además del Premio Nacional de Poesía, ganó el tercer Premio Nacional de Teatro por una obra titulada Maquillaje. Y la obra en general, también en 1946 él publicó La poesía contemporánea del Perú, que la ilustró Fernando de Cislo, que era el esposo de de Blanca Varela, de quien hablaremos en el próximo segmento. La obra literaria de Eilson se caracteriza por una búsqueda de la pureza en la expresión, procurando una forma que trascienda las limitaciones de la realidad y el lenguaje. Ello lo llevó a dedicarse, además de las letras, como dije antes, a las artes visuales, y entregado a una experimentación vanguardista que le permite cultivar un diálogo inédito con algunos aspectos de la cultura precolombina peruana y tomando particularmente como signo una versión propia, como dije anteriormente, del quipu. En el año 48, que expone su obra plástica en Lima y luego trabaja también en una revista de arte y literatura de Jules Supervielle. Ese año, en el año 48, viaja a París gracias a una beca del gobierno francés y ahí en París tiene oportunidad de juntarse con el pintor Fernando de Cislo, como dije antes, su entonces esposa, la poetisa Blanca Varela, y también consigue una amistad con el poeta mexicano por premio Nobel, Octavio Paz, a quien décadas más tarde le dedica su poemario que se titula PTYX. Muy bien. Bueno. Se encuentra también en Suiza con Max Bill y en Italia, donde luego se radicaliza en Roma por algún tiempo y luego en Milán. Se encuentra con los artistas Mimmo Rotella, Piero Dorazio y Emilio Villa. Pero sobre todo con el pintor que más contribuyó en su vida fue su compañero Michel Mulas, y con él vivirá por el resto de su vida. Bueno, es interesante también destacar que en el año 1967 se trasladó con su pareja Michel Mulas a Nueva York y allí se adhiere a la cultura del budismo zen. En el final de los años 70, entonces allí regresa a Milán, donde vivirá el resto de la vida con Michel y pasarán cada verano desde allí en Barisardo, la ciudad natal de este último, y en donde lo entierran en su muerte. Bueno, yo creo que voy a compartir algunos de sus poemas para que vean esta vida, cómo se plasma en los versos y a su vez sus características estilísticas y poéticas. Como dije anteriormente, además de poesía, por supuesto, escribió esas novelas, El cuerpo de Juliano y Primera muerte de María, y teatro, Maquillaje y Acto final. Y tiene una numerosa obra aún no publicada. Y también en colecciones de poesía visual
tiene, por ejemplo, Eros Iones, Roma 1958, Cuatro Estaciones, Roma 1960, Canto Visible, Roma 1960 y otros más. Los versos de él, que aquí voy a compartir, se destacan por un aspecto que yo creo que lo asemeja mucho a César Vallejo, que tienen un tono, como en César Vallejo, en su poesía, de densidad trágica y solemnidad. El primer poema dice: celebro de la noche, ojo dorado, de cascabel que tiemblas en el pino, escuchad, soy yo el que llora y escribe en el invierno, amo mi cráneo como a un balcón doblado sobre un negro precipicio del Señor. Estos versos son de Parque para un hombre dormido. Los próximos son de un ciervo a otra vez herido. ¿Quién la miel de sus párpados supiera, ciervo sobre sus turbios ojos así herido, en medio del bosque, cual si fuera otro oscuro ciervo de sí mismo desprendido? Oh nibios pámpanos, oh vida, oh hermosura, ya todo un ciervo que se muere de blancura. Y el final del poema de Genitales bajo el vino dice: mírame tierra, así escribiendo, así, desnudo, Adán poeta, quieto y triste, en esqueleto, sierpe y uva convertido. Estos fragmentos pertenecen al poemario que antes cité, Reinos, que ganó, que le mereció el Premio Nacional de Poesía. Y el epígrafe de ese poemario dice: en el invierno son las lágrimas del hombre más altas y sonoras. También, como lo voy a demostrar en este poema que voy a leer, o en estos fragmentos, muestra esa voluntad bélica agresiva, siendo también esto una manera positiva del negar el ensimismamiento en la melancolía, en la derrota, o sea, como parte de triunfar sobre ese tema. Dice así el poema: y si dijera una palabra, tan solo una palabra, ardería el mundo entero. Este es de su poema Primavera en Villa Adriana. Yo no tengo nada, repito, nada que ofreceros, sino mi corazón sonando alto, alto entre las nubes como un cañonazo. Este es el poema para leer de pie en el autobús entre la Puerta Flaminia y el Tritone. Y los próximos versos, que son del poema Junto al Tíber, la putrefacción emite destellos gloriosos, dice: pero si algún día en tanto estío se levanta en mí un sollozo, oh maravilla, semejante a una montaña, aquel día, yo os lo juro, arrojaré el canasto, el universo entero, renacerá el amor entre mis labios resecos, y en estos versos dormidos ya no serán versos sino balazos. La rebeldía, etc. Y acabo con este poema titulado Poema Cuerpo Dividido. Si la mitad de mi cuerpo sonríe, la otra mitad se llena de tristeza, y misteriosas escamas de pescado suceden a mis cabellos. Sonrío y lloro sin saber si son mis brazos o mis piernas las que lloran o sonríen, sin saber si es mi cabeza, mi corazón o mi glande el que decide mi sonrisa o mi tristeza. Azul como los peces me muevo en aguas turbias o brillantes, sin preguntarme por qué, simplemente sollozo, mientras sonrío y sonrío mientras sollozo. Bueno, muchísimas gracias, y con esto me despido de este segmento, con un agradecimiento para todos ustedes, la audiencia y los organizadores de esta hermosa de este hermoso encuentro que le llamamos Literatura Visión. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Continuamos con el orden del programa, y ahora traemos desde España los apuntes literarios del doctor Jaime Cossack. Adelante, bienvenido, doctor.
Hola, buenas tardes amigos de la Literatura Visión. Es un gusto para mí otra vez poder dirigirme a ustedes. Continúo con el tema que estoy trabajando, que es acerca de la poética, que insisto en que no es lo poético, sino la poética como una disciplina científica. Hablamos de relaciones entre elementos presentes y ausentes. Estas relaciones difieren tanto en su naturaleza como en su función, y como toda división muy general no puede considerarse absoluta. Ahí es donde nos dejamos. Porque de hecho existen elementos ausentes del texto que se encuentran tan presentes en la memoria colectiva de los lectores de una determinada época que prácticamente nos enfrentamos, en el caso de ellos, con una relación en presencia. Por ejemplo, con temas de la reciente guerra contra Ucrania. Inversamente, segmentos de un libro suficientemente extenso pueden encontrarse a tal distancia el uno del otro que su relación parece en ausencia. Sin embargo, esta oposición nos permitirá una primera clasificación de los elementos constitutivos de la obra literaria. ¿Esto qué quiere decir? Que al abordar una obra literaria nos encontramos con oposición en nuestra experiencia como lectores. Y esto es una dialéctica. Y aquí corresponde. Las relaciones en ausencia son relaciones de sentido y de simbolización. Por ejemplo, tal significante significa tal significado. Tal otro evoca tal episodio, simboliza una idea, otro ilustra una psicología. Ahora, ¿qué es un significante? Bueno, en psicoanálisis un significante representa un sujeto para otro significante. Pero en la vida normal, un significante es algo, el monumento a Lincoln, la bandera de un país, y representan a un conjunto de ciudadanos. Otro significante puede ilustrar una psicología en especial. Bien. Las relaciones en presencia son relaciones de configuración, de construcción. Aquí los hechos se concatenan entre sí. Los personajes forman antítesis y gradaciones, no simbolizaciones. Las palabras se combinan en una relación significante por la fuerza de una causalidad, no de una evocación. En síntesis, la palabra, la acción, los personajes, sino que lo fundamental es el hecho de que se yuxtaponen a ellos. Es decir, relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Bueno, ya seguiremos en otra oportunidad. Y para cerrar, quiero citar a una frase de William Faulkner que dice: no seas un escritor, sé escritura, que es muy diferente.
Y después recordé a Borges cuando estaba firmando libros o comprándolos, no recuerdo bien, y le preguntaron qué opinaba de Gabriel García Márquez, que le habían otorgado el premio Nobel, y entonces por su libro 100 años de soledad. Y Borges dijo, bueno, con 50 años de soledad hubiera sido suficiente. Dijo, porque le gustó más el comienzo del libro que el final. Y agregó, el escritor a veces se cansa, lo cual es una ironía, pero bueno, son comentarios que hacen los grandes escritores acerca de los más jóvenes. Muchas gracias. Y la próxima vez continuaré con el tema. Espero que les haya gustado o interesado, o al menos haber despertado vuestro interés. Y hasta la próxima. Y desde Argentina, como hemos ido hablando en otras ocasiones, viene nuestra embajadora cultural sobre las lenguas originarias, Katia Dibaja. Ella es una investigadora de lo que es las diferentes lenguas originarias que tenemos en nuestro continente americano. Y bueno, pues ella es además investigadora de la lengua quechua. Es traductora y también trabaja para diferentes universidades, etcétera, etcétera. Con ustedes, Katia Dibaja, desde Salta, Argentina. Bienvenida, Katia. Bienvenida. Muy buenas noches. Les hablo desde Salta, Argentina. Mi nombre es Katia Dibaja y estoy representando muy especialmente como embajadora cultural de las lenguas originarias de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna e Internacional. Mi saludo a todo el equipo, mi saludo a su presidenta, la señora Rosalía Fe, y por supuesto hoy nuestra entrega en el mes de junio. Junio es un mes muy importante para nuestras comunidades andinas. Por eso en el mes de junio se dice Kunan hatum chaikan, ñocanchis kusikunanchis, kaipikashanchis. Hoy es un gran día. Todos nosotros nos regocijamos. Por eso aquí estamos. Y con esta primera entrega quiero decirles que vamos a hablar qué es lo que ocurre un solsticio de invierno en América del Sur. En América del Sur se realizaba la gran fiesta del sol llamada Inti Raymi, que era justamente el día 21 cuando, a través de esos movimientos que todos conocemos en la astronomía, afelio y perihelio, y justamente cuando el sol está muy alejado, era el momento en el que el pueblo andino se reunía para ese 21, para evocar con cantos, para evocar con acciones incluso de ayunos personales, preparaban muchísima comida para después, para la fiesta, y esto lo hacían el 21. Y subían a la explanada del lo que actualmente se le llama el Parque Arqueológico Sacsayhuaman. Sacsayhuaman queda en Cusco, en la parte alta. Hay toda una explanada importantísima con piedras ciclopias entre 3.000, 4.000, realmente toneladas que pesan estas piedras en su conjunto. Pues en este lugar se realizaba esta fiesta fastuosa denominada Inti Raymi. Quiero también contarles que para esta fiesta se reunían de las 4 regiones del sol, el Chinchaysuyo, el Contisuyo, el Collasuyo y por supuesto el Antisuyo. Eran los nombres en quechua de estas 4 regiones del sol y su capital era el Cusco, una ciudad milenaria que hasta el día de hoy
es uno de los receptores de mayor turismo latinoamericano. Bueno, en este lugar se realizaba el Inti Raymi y se evocaba muchísima literatura, no solamente de pasajes de las historias, por eso estaban los jarabicus, los poetas romanceros, que cantaban y expresaban muy claramente cómo era en aquella época la historia de sus abuelos, de sus tatarabuelos, es decir, cómo era la historia a través del relato oral, a través de cantos y a través de una especie de ópera. Por eso se habla de una forma literaria tan interesante que ya existía en América. Podríamos hablar de las óperas y las operetas, lo que hoy se denomina así, y que inclusive hasta la actualidad, en los lugares altos donde hay cosechas o hay siembras, en el trabajo agrario, ustedes van a ver que se ponen las mujeres de un lado y los varones del otro para complementariamente trabajar la tierra. En esos momentos también se canta, y cantan a coro las mujeres y contestan a coro los varones, realmente haciendo un trabajo maravilloso que viene de épocas muy antiguas, con mucha armonía. Incluso algunos cronistas decían que esta fiesta del sol era tan importante porque ayudaba a energizar el pueblo, ya que se le pedía al sol, que para todos era un padre visible. Hoy se está trabajando más allá de que era un dios. Era un padre visible que venía todos los días a ver a sus hijos, que éramos todos nosotros. Es por esta razón que inclusive se escucha cuando ahí dice Mai Pinkanman Pai Asha Pai Yang Kahruna Hina Kanmi Sapapuncha y Hamun Mi Kaiman No Kaiku Churikuna Kawaspaj Sipaskuna Kawaspaj. ¿Quién dijo que el sol era un dios? Si como un trabajador como cualquiera de nosotros, viene a trabajar todos los días sin faltar, y viene a ver a todos sus hijos, varones, a todas sus hijas, mujeres. Por eso se hablaba tanto de que este padre tenía que retornar lo más pronto posible, y se notaba en el cuerpo, porque el cuerpo se congelaba. De ahí se habla de que eran unos fríos muy grandes. Entonces, ¿qué se hacía en el Inti Raymi? En el Inti Raymi se levantaba muy temprano y 7 días antes se hacían ayunos. Las parejas no tenían relaciones conyugales y se preparaba toda la energía de la persona para recibir los primeros rayos del sol. Esos primeros rayos del sol se encendía en un medallón cóncavo bruñido, que era el hermano del Inca, el Wiyahuma, y con eso se encendía como si fuera una lupa y se llevaba para cocinar los alimentos de ese día. El sol representaba, ¿quién representaba el sol? El fuego, pero era el fuego mismo que salía del corazón del hermano del Inca, el Wiyahuma. Las vírgenes del sol bailaban, la mamacona y la Coya, que era la esposa del Inca, presidía ese momento. Ella representaba la luna y el varón representaba justamente al sol, el Inca. Y de esta manera se hacían las miradas de cómo sería ese año. Observaban cómo estaban los vientos, cómo estaba el sol, si había salido o no había salido. En el caso de que no haya salido, se formaban una situación de llanto, de paroxismos, como esperando, ansiosos de que salga, porque no era buen presagio. Pero, lógicamente, en junio siempre sale el sol, y esperaban hasta ese momento. Es muy interesante recordar que la naturaleza, el ser humano y el cosmos es prácticamente un trinomio que nos ayuda a entender que somos gran parte, los seres humanos,
de un universo profundo. Y la canción que se decía era Kunan hatun punchaykan, ñocanchis kusikunanchis, intillay, intillay. Oh mi sol, hoy es un gran día, todos nosotros nos regocijamos, oh mi sol, oh mi sol. Y de esta manera decía, intillay, oh mi sol, intillay, oh mi sol, ñocanchis kusikunanchis, nosotros nos regocijamos. Aysari, Aysari, chaychiri, levanta los fríos. Haikawai, inti hamuy, ñocanchismaj, envíanos el calor para el corazón de todos los seres humanos. Añay, gracias, feliz Inti Raymi. Ahora tenemos los anuncios, como siempre, de nuestra Alba Learning. Corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, ya vamos llegando a los estelares y en la última parte del programa. El día de hoy viene nuestro gran poeta, nuestro poeta desde Guinea Ecuatorial y que es director del capítulo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, que recientemente se abrió sus puertas en Guinea Ecuatorial. Lo interesante de esta charla es que nuestro querido poeta Antonio Cue cumple hoy su onomástico, porque de acuerdo a la religión católica, hoy es el día de San Antonio, así que hoy lo felicitamos. No es cumpleaños, es onomástico. Onomástico. No es Sí, su cumpleaños, sí. es el día de San Antonio, ese santo bendito que es parte de la religión católica, que ellos también llevan adelante, y Antonio pues es su día hoy y lo felicitamos desde aquí, desde nuestra Literatura Visión. Adelante, Antonio, con tu trabajo, que es una interesantísima charla que trae para los estelares de literatura en este día tan especial para él y para nosotros. Así es que con este pedazo del trabajo que ha traído el querido poeta Antonio Ocue, cerramos el programa en el día de hoy y les seguimos deseando muchísima suerte, muchas felicidades y, como quiera, esperamos en la semana que viene a todos ustedes. Bienvenidos y hasta la próxima. Buenas tardes, buenos días, depende de dónde se me esté viendo en estos momentos. Soy el profesor Salustiano, profesor de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, la Facultad de Humanidades, miembro de la AMLI y también colaborador de la AEGLE aquí en Guinea Ecuatorial. Voy a presentar brevemente
la novela Ekomo de María Zhuanggue. La novela Ekomo fue escrita, publicada, mejor dicho, en 1985, en un momento en que Guinea Ecuatorial está saliendo de un régimen dictatorial. Esto hace que la novela Ekomo pueda considerarse una novela revolucionaria. Primero porque es la primera novela que escribe una mujer guineoecuatoriana, y también por ser una novela que tiene como protagonista a Nanga, una mujer, alguien de sexo femenino. Esto está mostrando que la novela va a tener un cariz revolucionario. Cuando hablamos de revolucionario, estamos diciendo que la autora quiere traer una transformación de la mentalidad, una conversión en la mente del hombre ecuatoguineano en este momento. El hombre ecuatoguineano está viniendo de un momento colonial. En este momento el hombre africano está viviendo como todavía sumido ante el gran bien que llamamos la libertad. Sobre todo, la protagonista de esta sumisión sigue siendo la mujer. Entonces, que la principal protagonista de esta novela sea una mujer le convierte como una gran revolución literaria. Sobre todo también porque en la novela, donde la autora quiere presentar el choque entre el colonialismo y las culturas africanas, intenta rescatar algunos elementos muy importantes. Sabemos que la novela trata de un viaje de Nanga, la protagonista con su marido Ekomo, están viajando para que éste pueda ser curado de su gangrena, de la herida que tiene. Lamentablemente, después de mucho sufrimiento, ir a los médicos blancos y a los curanderos tradicionalistas, pero al fin, desgraciadamente, el marido muere. Pero aquí empieza la primera revolución. Nanga tiene que transgredir, si podemos decir así, el primer tabú. Una mujer tiene que enterrar a su marido, cuando en la tradición Fang africana una mujer no puede tocar el cadáver de su marido. Ya ella se ve obligada a hacerlo, ¿no? Es rechazada por su cultura, por su gente, por haberlo hecho. Pero aquí la autora nos quiere mostrar que aquí hay muchos tabú, muchas cuestiones tradicionales que no tienen sentido, pueden romperse, pero eso es mucho esfuerzo. Lo más importante es que en la novela la autora, que se desarrolla en un poblado, quiere rescatar algunos elementos esenciales de las culturas africanas que, con el contacto del colonialismo, el hombre blanco, un Fumba, ¿no?, ha visto que estas tradiciones han ido quedando eclipsadas, ¿no? Por ejemplo, el Aba, que es el centro donde se transmite la tradición en los poblados, la cuestión de la iniciación, la danza, que a mí en la novela a mí me gusta que la autora considere la danza como algo sagrado, ¿no? Porque hoy también estamos considerando la danza, los bailes, como algo también terapéuticos, ¿no? Otros elementos que están sacando en la novela es como también la purificación. Hoy también en la era de la tecnología punta, si podemos decirlo así, la autora quiere rescatar el tantán, un elemento de comunicación para nuestros pueblos ancestrales, y otro elemento es el recuerdo de los ancestros,
¿no? de los antepasados. Nosotros los africanos sabemos que los antepasados, su legado siempre ha sido para el bien del pueblo. Entonces, hoy nosotros pienso que la novela tiene que volver a ser, cómo tiene que volver a ser releído, cuando con la globalización, con la mundialización de muchas cosas, nuestras culturas, sabemos, están siendo eclipsadas. Creo que cómo tiene que volver a resonar en nuestra literatura, en nuestros centros escolares, en nuestra sociedad. ¿Por qué? Llama la atención que hoy ella habla del analfabetismo cuando dedica la novela a su amiga, ¿no? A su amiga. Creo que tiene que volver a ser leído. ¿Cómo? ¿Por qué hoy nuestras lenguas tradicionales están siendo olvidadas? ¿Cómo es que hablamos español bien y olvidamos el noé, el fadambó, el fan, el vicio? Me toca presentar hoy, esta mañana, el libro Cuando los Combes luchaban, de Leoncio Evita Enoy. Leoncio Evita Enoy, con su libro, esta primera novela escrita por un guineano dentro todavía de la colonización, de nuestras culturas, con el contacto con la hispanidad, podemos decirlo así. Esta novela resulta ser llamativa en el sentido de que cuando algunos autores anteriores estaban transcribiendo los cuentos tal cual de nuestras culturas, de nuestras tradiciones al español, lo que va a hacer Leoncio Evita Enoy es convertir una leyenda tradicional noé del pueblo combe a una novela de ficción. Es una de las cosas llamativas del arte de don Leoncio, ¿no? Y aquí el gran aplauso que se le hace a este primer regalo que se nos hace a la literatura guineoecuatoriana. Don Leoncio Evita Enoy, en su libro Cuando los Combes luchaban, trata de un encuentro fuerte entre las tradiciones y una secta que empieza a nacer dentro del pueblo combe. Él los llama la secta de los Buti, de los Bueti, ¿no? Entonces, esta secta, él empieza a calificarla como una secta de los antropófagos, la secta que no busca el bien por utilizar estos elementos un poquito raros como iboga, una droga, entonces el rey Roku Amadiba, entonces en el pueblo Ñebengo, entonces le llama la atención esto, pero la secta es tan fuerte y la amenaza sigue siendo grave para el pueblo ñamengo. Entonces él acude a unos misioneros amigos suyos, misioneros evangelistas, y a algunos turistas españoles que se encontraban ahí, para deshacer y derrotar a la secta de los Butí. Él le llama la secta de los leopardos, ¿no? Según se vestían. Entonces empieza la lucha, y gracias a los amigos misioneros evangelistas y los turistas españoles aventureros, consiguen derrotar al señor Luendi, ¿no? Buendi, que era incluso muy cercano al rey, y el rey sin saberlo. Entonces derrotan la secta, pero la derrota de la secta no deja al pueblo bien. Hay una división en el pueblo, los que están a favor de los blancos y los que no están a favor de los blancos. Pues la novela, yo creo que trae un tema muy interesante, que es el contacto de la colonización
mejor dicho, las consecuencias que ha traído la colonización a nuestros pueblos, a nuestras tradiciones, ¿no? Una de estas consecuencias es la división misma dentro de nuestros pueblos, ¿no? Tendríamos entonces los negros, los africanos, a favor de los blancos, que van a ser llamados progresistas, y los demás, que no son progresistas, llamados salvajes, antropófagos. Entonces, en el pueblo ya hay división entre los hermanos, ¿no? Esta es la primera consecuencia que describe Leoncio Evita de Noy sabiamente en esta su novela. Pero la segunda consecuencia es el choque religioso que aquí vamos a encontrar muy fuerte. Yo pienso que hoy la novela cuando los combes luchaban, cuando estamos ante, podemos decir, el respeto de las religiones, de las iglesias, la tolerancia, todo esto. Creo que la novela cuando los combes luchaban nos tiene que ayudar a reflexionar qué es lo realmente religioso, eclesial, y qué lo es dañino para la religión o para los pueblos. El rey habla, por ejemplo, lo dañino que es la droga iboga, ¿no? Es estupefaciente. ¿Cómo introducir y llamar religioso algo que hace dañino al ser humano, ¿no? Entonces, es la pregunta que podemos hacernos, que nos hace don Leoncio en su novela.